Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conducen Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello. Buenas y calurosas noches. Con la presencia de Horacio Mario Lampariello y la asistencia técnica de Javier Caraballo, ¿quién les habla? Con carraspera, pero les habla. Héctor Amodio Pérez. Se pone en marcha el cernidor número 250, correspondiente al día 4 de diciembre del año 2025. Hoy tenemos el capítulo 3 de la serie ¿Dónde están? Que, insistimos, con el programa En Perspectiva, dirigido por Emiliano Cotelo. Muy bien. El día 10 de agosto del año 2015, en el programa En Perspectiva, se publicó una entrevista al abogado Álvarez Petraglia, patrocinante de la denuncia conocida como de las 28 mujeres, que estaba dirigida contra Orosmán Pereira y Asensio Lucero. El que quiera escuchar la entrevista, yo traigo hoy la transcripción, puede buscar en internet En Perspectiva entrevistas Álvarez Petraglia a Amodio Pérez. Es una entrevista de común acuerdo realizada entre Emiliano Cotelo y el abogado Álvarez Petraglia para que éste intente rebatir los argumentos que en contra de mi procesamiento ya estaban en circulación. La tal denuncia de las 28 mujeres es del año 2011 y en ella no hay ninguna referencia a Amodio Pérez. Sin embargo, como Lucero dijo en un pasaje de su interrogatorio en el año 2011, que, estoy leyendo directamente del sumario que se me abrió a mí, yo tenía mis protegidos, refiero a Amodio Pérez y Alicia Rey Morales. Yo los tenía escondidos porque sus ex amigos los querían matar. Los tupamaros los querían matar porque ellos habían hablado. Yo no los protegía, los custodiaba. Perdón, una interrupción. Pero ahí no dice que usted salió a hacer todas esas cosas. No, Lucero nunca dijo eso. Bien. Ese fue Orosmán Pereira. Pero ya llegaremos. Pero no lo dijo en la denuncia. No. No. Más adelante, el mismo Lucero dice en el año 2014, el 30 de septiembre de 2014, dice lo siguiente. Le preguntan, Alicia Rey Morales y Amodio Pérez, ¿dónde estaban? Dice el capitán Lucero, el entonces capitán. Para contestar su pregunta, yo tengo que entrar en algún asunto concreto. Alicia Rey Morales y Amodio Pérez los tuve en varias etapas en la última etapa y no contesto más. En la última etapa yo los tenía escondidos en el cuartel y los mandé a México o a España. Esto fue en el año 77. Me hacen un interrogatorio que me matan. Tengo que inventar alguna cosa y recordar otras. Ustedes recordarán que siempre se dijo que había una requisitoria sobre la presencia de Héctor Amodio Pérez y de Alicia Rey Morales del año 2011. Pues no. Javier, la foto de la página 1504 de mi sumario, que como ven tiene en el encabezamiento juzgado de letrado de primera instancia en lo penal de 16 turnos, que es el de la jueza Julia Estarico.
Montevideo, 27 de mayo del 2015. Oficio número 488/2015. Señor Director de Información e Inteligencia, Departamento 4. En autos caratulados Arzuaga, Lucía y otros, denuncia IUE 2-2011, se libra a usted el presente a fin se sirva a disponer de lo necesario para citar a los señores Amodio Pérez y Alicia Rey a la audiencia dispuesta para el día 29 de julio del 2015 a las 14 horas. Estábamos citados y todavía yo no había venido al Uruguay. ¿Qué pasaba? Que se sabía que yo iba a venir. Y prepararon todo este montaje. A las 14 horas será saber asimismo que esta sede no posee los domicilios de las mencionadas personas. Claro, ¿cómo lo iban a poseer? En caso de ser ubicados, los mismos deberán comparecer ante la sede con asistencia letrada a la audiencia dispuesta. Como se ve en lo de la requisitoria del año 2011, es otra mentira más. Claro, porque si hubiera existido una en el 2011, tiene que hacer mención a la requisitoria del año 2011, se reitera una citación, pero vos no podés arrancar con algo que no tenés. La inventaron en ese momento. Eso fue en qué mes, mayo, dijimos. 27 de mayo. ¿Y usted vino? En agosto. En agosto, o sea, mayo, junio, julio, julio, agosto. Fin de mayo, 3 meses. Sí, señor. Está, ¿me entiende? O sea, sí, señor. Para que quede claro. Exactamente. Bien. Bueno, ya podés retirarla. En cuanto a Orosmán Pereira, que es el otro acusado por las 28 mujeres, que declaró en el careo que realizamos el día 10 de agosto del año 2015 que yo lo había ayudado a detener a un tal Nieto, del que no recordaba ni el nombre ni el lugar de la detención. En este mismo sumario se presentan 2 cartas dirigidas a Eleuterio Fernández Huidobro en agosto del 2013. Eleuterio era en ese entonces ministro de Defensa, y otra carta a la entonces senadora Lucía Topolansky en marzo de 2012 en nombre de la Fundación Génesis, de la que Orosmán Pereira era secretario. Montevideo, agosto de 2013, ministro de Defensa Nacional, señor Eleuterio Fernández Huidobro. La presente carta es para poner en su conocimiento que la gestión es dispuesta por usted, bla, bla, bla. Le está pidiendo atención para la fundación. Reconforta encontrar compatriotas que en las diferencias, con lealtad y verdadero espíritu de nación, hombro con hombro, pueden lograr cumplir y producir realizaciones que como denominador común llevan el bienestar de nuestros conciudadanos más necesitados y desvalidos para que puedan alcanzar una vida digna desde todo punto de vista. Agradezco asimismo al señor ministro el apoyo que me brindó para lograr un objetivo que se venía persiguiendo desde hace buen tiempo. Y así sigue en los elogios. A la señora Lucía Topolansky. Ante la imposibilidad, Montevideo, 23 de marzo del año 2012, señora senadora Lucía Topolansky. Ante la imposibilidad de tener una entrevista personal con usted por el cúmulo de tareas a la que se ve enfrentada, vuestra secretaria Silvia me sugirió, ante mi manifestación de necesidad de una entrevista, que le planteara por este medio, el correo electrónico, la problemática del tema a tratar, la Fundación Génesis Uruguay, de la cual soy su secretario. En definitiva, lo que solicita la Fundación es que se promueva ante el Poder Ejecutivo ser incluido en el artículo 70 bis, bla, bla, bla. Al no poderse cumplir con este pedido, el grupo colaborativo seleccionó de los 45 pacientes presentados en la anterior lista, le presenta una lista para que sean atendidos.
En virtud de ello es que le solicito con la franqueza y transparencia con la que siempre actúo, y creo que usted me conoce bien, pueda hablar, señora senadora, con nuestro presidente, José Mujica, para que la Fundación Génesis Uruguay se incluya dentro del decreto del Poder Ejecutivo número 150/007. No solicito que el Estado del que todos tironean nos dé fondos, sino que provengan de la actividad privada, como lo dispone nuestro derecho, y bla, bla. La saludo con la mayor consideración y respeto, como en la carta que le envié anteriormente. Reitero que tienen en sus manos las esperanzas de un pueblo. La carta que le envió anteriormente es una que ya hemos leído aquí en El Cernidor, donde le recuerda cómo la detuvieron, la detención del Pepe Mujica y todo eso. Que fue una carta amenazante. Estas dos cartas muestran las buenas relaciones existentes con miembros del gobierno de este coronel, Orosmán Pereira. Es de destacar que Asensio Lucero fue procesado por la denuncia de las 28 mujeres. Fue interrogado por la señora Starico en el mismo hospital militar el 14 de marzo del 2015, sin que se tuviera en cuenta el informe médico que consta también en el sumario. Como ves, es un acta levantada a mano, manuscrita. A puño y letra. Con la fiscal y la señora Starico, la jueza, constituyeron despacho el 13 de marzo del 2015. Le interrogaron y Lucero murió preso y procesado y preso en el hospital militar. Mientras que Orosmán Pereira, que ya ven las buenas relaciones que tenía con miembros del gobierno, fue el único militar que declaró contra Amodio Pérez, dando falso testimonio, porque dijo que habíamos detenido a un tal Nieto, pero no se acordaba ni el nombre ni el lugar donde lo habíamos detenido. Es evidente, digo yo, que Orosmán Pereira dio falso testimonio contra mí, no solo por la buena relación con Fernando Huidobro y Lucía Tupolaski, sino que no aparece entre los indagados por el fiscal Ricardo Percivale, pese a que es denunciado directamente por las 28 mujeres, en clara diferencia con Asensio Lucero, que ya les dije, falleció en el hospital militar. Pero vamos a ir a la entrevista. Dice Emiliano Cotelo: el regreso al país de Amodio Pérez, después de más de 40 años sumido en el misterio, prometía ser un tema obligado de la cobertura informativa de este fin de semana. Pero todos esperábamos que el tema sería lo nuevo que pudiera decir en el libro que venía a presentar, sobre todo en su intento de limpiar su nombre, respondiendo a la acusación de traidor que sus excompañeros del Movimiento de Liberación Nacional le han hecho y sobre la cual tanto se ha escrito. Sin embargo, resulta que de los dichos de Amodio se ha hablado muy poco desde el viernes. En cambio, el personaje ha sido protagonista por otras noticias imprevistas. Hoy, lunes, se refiere al mes de agosto del año 2015, a esta hora de la mañana está en libertad, pero deberá declarar nuevamente en la tarde ante la justicia que, por otro lado, le cerró las fronteras y le retiró el pasaporte español con el que ingresó el viernes y en el que figura con el nombre que, según él, le dieron las Fuerzas Armadas cuando se fue de Uruguay en 1973, el nombre de Walter Salvador Correa Barbosa. Este expediente judicial se inició cuando 28 expresas políticas denunciaron que antes y después del golpe de Estado de 1973 fueron víctimas de torturas y delitos sexuales por parte de militares.
Recordarán que los únicos denunciados eran Oromán Pereira y Asensio Lucero. En línea se encuentra el doctor Federico Álvarez Petraglia, quien asesora legalmente justamente a ese grupo de denunciantes. ¿Podemos ubicar cómo se abrió este caso?, le pregunta a Álvarez Petraglia. Y Federico Álvarez Petraglia dice, como usted bien dijo, en 2011, un grupo de compañeras, en total 28, lamentablemente ya han fallecido 2 en este periodo, se juntan para hacer una denuncia de género, para denunciar justamente que en la época de la dictadura no solamente existió un plan sistemático para destruir a los militantes de los movimientos populares, sino también a las mujeres específicamente a través del abuso sexual continuado y permanente, que no solamente perseguía debilitarlas para que hablaran o lo que fuese, sino también disminuirlas y humillarlas como mujeres. Pasando ya sea por la violación, el desnudo permanente y ante muchísima gente, los tocamientos, tener que ir al baño absolutamente desnuda, bañándose y siendo vista por una multiplicidad de militares que además se mofaban, las tocaban, etc. En el contexto de esta denuncia de género, de abuso sexual en la época de la dictadura, es que surge en el decurrir de los relatos de los militares acusados la presencia, tanto en el batallón Florida como en el batallón de caballería 9, de este personaje de señor Amodio Pérez. Sí, claro, ¿cómo no iba a estar? Estuve preso ahí, pero no estoy en la denuncia. Como se ve, Álvarez Petraglia habla de la época de la dictadura, una época en la que yo ya no estaba en el Uruguay, como presenté la documentación hace poco a propósito del libro de López de Alessandro. ¿Qué hace Cotelo?, le pregunta a Petraglia. Pero entonces estamos considerando violaciones de los derechos humanos previos y posteriores al golpe de Estado. Y dice Álvarez Petraglia, sí, directamente. Creo que hay una información un poco entreverada, que no salió de nosotros, por supuesto. Acá existen abusos que se produjeron desde 1972 en adelante e incluyen a compañeras del MLN. Ahí puede estar la vinculación con el señor Amodio Pérez. Y otros que se produjeron posteriormente al golpe de Estado, porque esta fue una práctica sistemática de toda la dictadura. Los compañeros del Partido Comunista, cuando caen en el año 1975, 74, 75, 76. O sea, que como en la denuncia hay mujeres del MLN, como yo estuve en el MLN, esa es la razón para vincularme con ellas. No hay otra. Pregunta Emiliano Cotelo. ¿Alguna de las denunciantes menciona a Amodio Pérez? Álvarez Petraglia. Justamente, ninguna de las denunciantes lo llega a ver a Amodio Pérez, porque todas están encapuchadas. Esa es la realidad. Muchas de las denunciantes ni siquiera ven a sus captores o sus torturadores. Muchas de las personas se identifican posteriormente porque unen voces con caras, luego de ser torturadas y privadas de libertad, o que están desaparecidas, luego de escuchar las voces, ya sea de Nino Gavazo, de Jorge Pajarito Silvera, de alguno más, porque los ven en punta de rieles y empiezan a ver que la voz que los torturaba y las interrogaba era de ellas. Ahí hay un problema, obviamente. Así se ha manejado la dictadura.
Tampoco era una situación que no le iban a dar una tarjeta diciendo, este soy yo, te estoy torturando, esta es mi dirección. Los criterios de seguridad eran estrictos. Digo yo, en las palabras de Álvarez Petraglia aparece con claridad la falta de credibilidad de su acusación. No solo no me nombra ninguna de las mujeres, que se insiste con punta de rieles, sino que las llamadas a declarar en el sumario, Ileana Raskin, Beatriz Benzano y María Teresa Lezama, las tres declararon que no me conocían, que nunca habían hablado conmigo. Por lo tanto, ni siquiera por la voz me podían identificar. Entonces dice Emiliano Cotelo, mi pregunta apuntaba a saber si el nombre de Amodio Pérez termina incluido en este expediente por declaración de alguna de las mujeres denunciantes, o si recién aparece cuando declaran estos dos militares acusados, Lucero y Pereira. O sea, que ellos mismos reconocen que los únicos dos acusados son Oromán Pereira y Asensio Lucero. Álvarez Petraglia. Aparece cuando declaran estos dos militares específicamente. Pereira, que es el que revestía en el batallón Florida en aquel momento, cuando cae este señor, es el que desarrolla y dice cuál era la actividad que Amodio Pérez realizaba junto con Armando Méndez y con Carlos Calcaño y toda la gente que estaba en inteligencia en el batallón Florida. Él solamente no ordenaba papeles, participaba directamente en las reuniones de inteligencia, en las cuales no todos los militares participaban. Y él estaba en ese grupo selecto. Y además realizaba actividades fuera del batallón, que suponemos que son las que han denunciado varios compañeros, que es el señalamiento de personas en la calle para ser detenidas. Entonces dice Emiliano Cotelo, sí, tengo aquí una frase textual de Pereira. Amodio Pérez ayudó muchísimo a detener personas. Ya hemos dicho que Oromán Pereira dio falso testimonio en sus declaraciones contra mí a cambio de conseguir su impunidad por la denuncia de las 28 mujeres. Está clarísimo. Mientras Asensio Lucero murió preso, internado en el hospital militar, Oromán Pereira sigue paseando a la perrita o al perrito. Dice Álvarez Petraglia, claro, eso es así, porque Cotelo había recordado la frase de Pereira, Amodio ayudó a detener a muchas personas. Claro, eso es así. Incluso hemos logrado en este periodo de tiempo, porque imagínense, para que entiendan usted y su audiencia, esta denuncia no rondaba en función de Amodio Pérez. Él en realidad surge en el decorrer de la instrucción de esta denuncia, porque Lucero me nombra y Álvarez y Oromán Pereira me acusa falsamente. Después le voy a leer lo que dice el informe médico del estado de salud mental de Lucero, que se me pasó. O sea que nuevamente Petraglia reconoce que yo no aparezco en la denuncia presentada por él. Mi nombre surge por alguien que tiene un informe médico que dice que su capacidad mental es nula y por otro que pactó su impunidad a cambio de dar falso testimonio. Les voy a leer las conclusiones del informe médico. En suma, se trata de un paciente de 74 años con importante comorbilidad médica, en la que se destacan los factores de riesgo vascular y sus repercusiones. Presenta un trastorno neurocognitivo mayor, usualmente denominado demencia, que corresponde a un GDS 4-5 subcortical, temas médicos que no conozco.
de probable etiología mixta, degenerativo vascular, degenerativo tipo Alzheimer y vascular subcortical, que actualmente requiere de la supervisión diaria de un cuidador y cuya evolución es en general progresiva e insidiosa. Ocasionalmente escalonada con una sobrevida estimada de 5 a 15 años, de no presentar eventos interrecurrentes que generen otra morbimortalidad. Firma Capitán Médica Margarita Casal. Año. ¿Y no más? 6 de marzo del 2015. ¿Y después cuánto duró? ¿Un rato más el hombre? Muy poco. La médica que vaticinó 5 o 15 años no llegó ni al año. Estas declaraciones fueron tenidas en cuenta. Dice Emiliano Cotelo, y en particular surge en el año 2011, o sea, la fecha de la denuncia, cuando Amodio Pérez era todavía un fantasma. En ese momento no se sabía dónde estaba, si estaba vivo, etc. Álvarez Petraglia, exactamente. Todos pensábamos que Amodio Pérez era parte de la mitología, un mito. No sabíamos si estaba vivo, dónde estaba, si se había cambiado la cara. No sabíamos nada de ese señor, ni siquiera si había muerto, si lo habían matado. Eso jamás se supo hasta que él aparece olímpicamente en Uruguay. En función de eso es que, desde mi opinión, surgen elementos clarísimos que en el día de ayer él los reconoce. Él reconoce que colaboró con los militares e incluso reconoce a Pereira. Se acuerda de él y de Lucero. ¿Y cómo no me iba a acordar? Si había estado con ellos. Y además, me mencionan ellos y yo hago memoria y digo, sí, los conozco, ¿cómo no? Y yo reconocí que había colaborado desde el año 2013, que les ordené los papelitos. Pero entonces la pregunta, dice Emiliano Cotelo, es ¿para qué se cita declarar a Amodio Pérez? ¿La decisión es una iniciativa de la Fiscalía y de la jueza? Fernando Álvarez Petraglia, exactamente. O sea, surgió de la jueza, la fiscal, más los miembros del gobierno, Fernando Huidobro, a Bonomi y a Mujica, que por esos días daban sus opiniones en la prensa, ejerciendo más presión que la que había ejercido la prensa sobre la jueza y la fiscal. Emiliano Cotelo dice, ¿o es un pedido que también ustedes entendían pertinente? Respuesta, en su momento lo entendimos todos pertinente, incluso el fiscal Carlos Negro, cuando pide el procesamiento de Lucero por las prácticas que habían desarrollado respecto a estas mujeres, pero también solicita la citación de este mito, este fantasma errante que era Amodio Pérez, que en ese momento no sabíamos dónde estaba. Una vez que aparece, es necesario traerlo e interrogarlo. Bueno, es la citación esa que hemos publicado. Pero son 3 meses antes porque se habían enterado. Claro, él deja como que lo habían citado por allá por el 2011, porque sí. A Lucero lo chupa el sistema tempranito. Claro, exactamente. Continúa Álvarez Petraglia. Yo lo que quiero explicar es que nosotros no sabemos. Sabemos cuál era la práctica de él. Por lo menos tenemos 3 compañeros que lo han visto en la calle señalando gente. No sabemos si la información que él brindó respecto a las compañeras del MLN que cayeron en aquel momento y que fueron objeto de tortura salvaje, no sabemos si no fue él el que aportó todos los elementos necesarios para que estas compañeras fueran detenidas. O sea, no saben. Acusan, pero no saben. Y nunca lo pudieron probar. Ahí está la vinculación con esta causa. Las prácticas de este señor
pudieron haber sido las que llevaron a las compañeras a ser detenidas y a ser objeto de violación de derechos humanos como las que decíamos. Sin perjuicio de eso, también surgen elementos en ese expediente que permiten traerlo para ser indagado por las otras versiones de otros compañeros que a lo largo de estos últimos tiempos han dado testimonios clarísimos de su participación en la represión. Los tres a que se refiere Álvarez Petraglia son Héctor Quartiani, Carlos Martel y Julio Listre. En los careos con Quartiani y Martel, ninguno pudo aportar nada que probara sus acusaciones, mientras que Julio Listre no aceptó el careo. Yo pedí el careo con Julio Listre y no aceptó. De la misma forma que no aceptaron los otros, ni Rosenkopf, ni Marenale, ni Mujica, ni Lucía Topolansky. Emiliano Cotelo, pero entonces la citación a declarar es para eventualmente terminar procesándolo, terminar atribuyéndole algún tipo de responsabilidad penal. Claro, eso es lo que querían. Pues vos sabés que las preguntas de Cotelo en esta son interesantísimas. Sí. Porque claro, el tipo dice, pero no estaba, pero entonces para eso. Pero, ¿y si no estaba? ¿Y cuándo? ¿Quién lo apunta? Digo, dentro de todo no me desagradan tanto las preguntas en esta historia. Bueno. No, pero te explico. Sí, yo te entiendo. El tipo le dice, pero ¿y estaba o no estaba? Le dice. Yo te entiendo porque no sos el único que me ha dicho, pero Cotelo... No, en esto. En las dos capítulos anteriores fue una reverenda mamadera el hombre con el gobierno. Porque hay que reconocer que históricamente Cotelo siempre fue muy proclive con el gobierno de turno. Opinión Laparielo, nada más. Dice Álvarez Petraglia, eso es lo que yo espero, pero lo que quiero significarle es lo siguiente. Esto es un expediente en el cual hay muchos denunciados, pero en el decorrer del expediente surge es como que usted denuncia varios y después surge otro represor, porque en realidad, en mi opinión, Amodio Pérez es un paramilitar. En ese término hay que situarlo, no es un Estupo Amaro, es un paramilitar. Y en el decorrer de esa instrucción surge la actividad de un paramilitar que ayudó a las fuerzas represivas a torturar, a ubicar, etc. Cuando a usted le surge en un expediente la participación criminal de un individuo, tiene el deber de traerlo, tenga o no vinculación directa e íntima con los hechos que se están investigando, para indagar si realmente no la tiene y para ver en qué otros hechos ha participado. Mirá vos. Pero con ese criterio, la gran mayoría de los que fueron detenidos hablaron y colaboraron desde el punto de vista. Hemos leído acá actas de 13 carillas sin parar y sin pregunta en el medio, ¿no? Incluida la de Mujica. Yo para el lunes... Tendrían que ir todos a declarar entonces. Yo para el lunes voy a traer las declaraciones donde Ramela dice que seguramente tendrán que, si me procesan a mí, seguramente tienen que ir presos hasta los miembros del gobierno. Y seguro, porque sí, a ver, leímos acá la de Mujica que en determinado momento dice, redondeando fue que dijo, ¿cómo fue que dijo una frase en el medio de una hoja? Cuando Mujica se había dispersado un poco y vio que se le iba concretando. Concretando, dijo Mujica en la frase, quedó escrita para que no se perdiera lo que estaba diciendo. Es lamentable lo que digo, pero bueno, nadie bajo la posibilidad de ser torturado psicológica, físicamente o de la forma que sea, tiene la obligación de no hablar. Ahora, no se lo puede jugar, por eso lo que puede jugarlo es decir, bueno, te hagas el héroe después y nada más. Si no va a ser un desfile de gente para procesar. Bueno. Perdón que lo interrumpí. Dice Emiliano Cotelo, el hecho de que su presunta colaboración con las Fuerzas Armadas se haya dado cuando estaba preso y bajo la amenaza implícita de que si no colaboraba podía ser torturado, lo cual era perfectamente posible, teniendo en cuenta el ambiente de esa época,
no lo exime de ser imputado penalmente. Está bien. Está bien la Fue una pregunta. excelente Tenés pregunta. razón. Dice Álvaro Petraglio, yo pienso que no. Ah, bárbaro. Entonces tráeme a todo. Hace desfilata al perro. Emiliano Cotelo, la actitud que tuvo no puede ser sostenida o esgrimida como legítima defensa, dice Álvarez Petraglia. O estado de necesidad, por ejemplo, sí. Se contrapone. ¿Se contradice? No pasaron 4 líneas, les juro que son 3 nomás. Pregunta corta, ¿no? Emiliano Cotelo. Respuesta más corta. Y la otra, igual. No. Emiliano Cotelo, sí. O sea, el estado de necesidad, sí. O una estrategia para salvar a su compañera, Alicia Rey, que también estaba detenida. Es que creo que todavía No. Conociendo yo como conozco a Modio, en el tiempo que lo conozco, más de 4 años, es un hombre que siempre ha hablado muy bien de Alicia Rey y siempre creo que quiso protegerla, ¿correcto? Sí. Y lo sigue haciendo hasta ahora. Está claro lo que digo, ¿no? Por supuesto que a ninguno de nosotros se nos ocurre preguntar, che, ¿dónde vive Alicia Rey, no? ¿Cómo es la historia de Alicia Rey? ¿Está viva, muerta? Nadie pregunta eso, porque sabemos cómo funciona el hombre. Entonces, si vos a él capaz que le decías, mirá, le va a pasar tal cosa a Alicia Rey, y capaz que sí, que colaboraba más todavía. Y yo quiero saber, ¿quién frente a la situación esa se pone adelante del tren y se deja atropellar? Muy pocos. Y creo que la mayoría de los que hicieron eso son muertos y desaparecidos. ¿Está claro, no? Bueno, don Amodio, no lo interrumpo más porque está interesante. Federico Álvarez Petraglia. Yo entiendo perfectamente el planteo e incluso es un tema que se ha discutido mucho. Hay muchos compañeros que en torturas lamentablemente fueron quebrados y en esas circunstancias colaboraron de una forma u otra con los militares. Esa es otra discusión. Ahora, a Amodio Pérez nadie le tocó un pelo. Él reconoce incluso en la declaración de ayer que a él nadie le tocó un pelo. Entonces él negocia la entrega de sus compañeros por su libertad y la de su compañero. Que existía o no la amenaza de nada, que si no colaboraba podía ser sometido. Bueno, evidentemente sí, pero él eligió. Él pudo elegir no solamente colaborar y dar nombres, sino que también eligió participar directamente como un compañero más de las prácticas de tortura y de las recorridas identificando gente. Acá el punto es este. ¿Qué es lo que quisiera preguntarle a usted y su audiencia? ¿Cuántos tupamaros conocemos con el grado de importancia de Amodio Pérez que se le haya dado vía libre, que no haya estado un día preso, que no se le haya tocado un pelo y que se le haya dado una vida nueva en Europa? Usted estuvo preso bastante tiempo. Por favor. Se tuvo 2 fugas, ¿no? Exactamente. ¿Y organizó las 2 o una sola? La fuga. 3. 3. Creo que en ese contexto tampoco podemos perderlo de vista en el sentido de que él voluntariamente termina siendo un colaborador libre en principio de sus captores y luego pasa a ser un colaborador más y muy importante. Tanto Cotelo como Álvarez Petraglia dejan de lado que yo tuve un intento de suicidio y el hecho de que fuera acusado falsamente por la cárcel del pueblo, cuya falsedad ya había reconocido Marenales 6 años antes de que se me abriera el sumario. En el año 2009 ya se sabía públicamente, reconocido por el mismo MLN, que yo no había sido el responsable de la cárcel. Hoy sabemos, gracias al acceso a los archivos, que fueron muchos los que dieron información a las Fuerzas Armadas y que fueron varios los que terminaron trabajando para los servicios de inteligencia y que salieron de Uruguay y llegaron a Paraguay en aviones de la Fuerza Aérea Uruguaya. Surge de los archivos.
Ese era un comentario mío. Dice Emiliano Cotelo, o sea que la aspiración suya en particular es que sea efectivamente procesado y responsabilizado. Álvarez Petraglia, yo creo que sí. Creo que la participación de él es clarísima. Hay otros ex MLN como Mario Spiris Budes, que también hizo una colaboración de ese tenor y está viviendo en Rivera como si nada. Pero sí, sin duda que mi aspiración sería que hubieran elementos suficientes como para poder imputarle no el homicidio directo, porque él de repente no mató a nadie, no torturó, no violó, pero sí a título de coautoría. Él brindó información necesaria por la cual esos delitos no se hubiesen podido cometer. Hay gente que le identifica que los militares nunca hubiesen podido llegar a ellos si no era por la información que Amodio Pérez les dio. Pero no dice cuál es. Nunca. Tenés que agarrar y decir, mire, a fulano de tal vino y lo entregó porque lo vio cuando se lo estaba entregando. Por lo menos que tienen un nombre. Y que el tipo diga sí o no. El único que dijo que yo lo había señalado fue Marenali. Yo expliqué por qué. Porque lo confundieron. Y el capitán Aguirre Garay se bajó del camello para hablar con Engler y decirle, no te detengo porque tenés inmunidad. Y claro, Marenali, que no tenía inmunidad, vio bajar al gordo Aguirre Garay con la metralleta terciada y le tiró una granada. En ese sentido, en ese contexto, le cabe la figura de la coautoría de homicidio, de tortura, de privación ilegítima de libertad, por los delitos que se cometieron con información que él suministró. Bueno, terminando. Lo que no dice Álvarez Petraglia es que a Spiris Budes lo perdonaron a cambio de guardar silencio y poder mantener la acusación contra Amodio Pérez y Alicia Rey. Está claro que no se me podía imputar el homicidio directo, porque, como dice él, no torturé, no maté, no violé, y querían encajarme por lo menos coautoría. Lo que pasa es que en el Uruguay, vamos a ser claros, las leyes son bastante perversas. El sistema judicial nuestro, por ejemplo, por un asesinato te dicen 20 años, pero cuando no encuentran al asesino, le encajan al coautor 19 años y medio. Entonces, la coautoría la limita mucho más livianita, parece que es para meterte para adentro. La del autor tiene que ser probada fehacientemente que hizo eso. Lo que pasa es que el coautor se entiende que sin la colaboración del coautor el delito no se podía haber cometido. Está bien, pero para probarlo es mucho más liviano. El tema es que ellos necesitan probar una coautoría cuando no pueden probar que es el autor. El hecho es que el Tribunal de Apelaciones desestimó. Te dio la razón a vos. Me dio la razón. Sí, pero te hicieron pasar por la... Pese a sus deseos, la jueza no se animó a procesarme por delito de lesa humanidad. Lo hizo por reiterados delitos de privación de libertad, especialmente agravado en régimen de reiteración real, lo que fue desestimado por el Tribunal de Apelaciones el 9 de septiembre del año 2016, que dijo que la jueza había cometido un error inexcusable. Pero la reclamación que vos le haces al Estado no la pagó la jueza, la pagó el Estado. La pagamos todo. La pagamos todo, por eso. Que mucha gente me lo reprochó. ¿Cómo va a demandar? Pagamos nosotros, el pueblo. Bueno, señores, vayan y reclámenle a la jueza Tarico, a la fiscal Llorente, al actual prosecretario de la presidencia, que fue el que le dio orden a la señora Llorente de apelar la resolución del tribunal que tiró abajo el procesamiento, porque hubo una apelación de la fiscalía. Claro, porque vos en el... que me obligó a estar un año más en el Uruguay sin poder salir del país. No estaba preso, estaba libre. Como estaba libre, la Suprema Corte no me indemnizó por ese año. Ahora,
hay que tener en cuenta que en mi caso estos delitos no fueron de lesa humanidad. Sin embargo, Percivales está procesando a militares por delito de privación de libertad. Claro. Sí, es por eso que los procesan. Te quisieron nivelar. Tenemos varios mensajes, vamos a empezar a leerlo que van a estar relacionados con este tema. El 253 dice, presente, saludos desde Melo para ambos, Neri. Marcelo dice, buenas noches a todo el equipo, podrían probar consiguiendo un par de sponsor nuevo para Cotelo y capaz ahí logran que no se esconda y le dé el espacio de réplica a Modio, que era lo que correspondía. Bien, me gustó el razonamiento de Marcelo. Igual siempre ha andado bien Cotelo, siempre ha andado bien cerca del poder, no importa el que gane. El 494 dice, hola, mi intención era llevarle una torta hoy a Modio por su cumpleaños, ya que no todos los días se cumplen 88, y es mi forma de agradecerle que la verdad salga a la luz por fin. Sí, lamentablemente tengo un familiar internado grave, podría llevársela a su domicilio más cerca de Navidad, a lo de Lamparielo. Con gusto. Y si quiere venir, mire, yo estaba, mire, le voy a terminar de leer el mensaje. Repito, bueno, dice, y a lo de Lamparielo, repito, es mi forma de agradecerle todo lo que hace para que las nuevas generaciones y los cincuentones sepamos la verdad de aquella época que nos han ocultado. Gracias y disculpe que no pueda llevársela más adelante seguro y para Navidad sí están. El 494, pero ya le estoy diciendo que está recontra invitado, porque me encantan las cosas dulces. Pero le adelanto algo. Nosotros, sobre fin de diciembre, nos tomamos un receso hasta marzo. No, febrero. Febrero retomamos la bicicleta. Nos tomamos un descansito de fin de diciembre hasta primeros días de febrero. Nosotros estimamos que en diciembre el último programa que vamos a realizar es el día 18, porque después tenemos el lunes 22, yo ya vamos a estar medio justo, ¿no le parece, don Amodio? Sí. Yo digo que probablemente sea entre el 18, sea lo más alejado que estamos. Estamos a 4 programas, para ser exactos. Hoy estamos en el 250, 254. Podríamos llegar tal vez al 22, que es lunes. Ahí capaz que llegamos, ¿no? Nos jugamos hasta el 22. Sí. Hacemos hasta el 22, cerramos hasta el 22, le damos un programita más del año. Así que vamos a llegar a los 255 programas. Así que hasta esa fecha, con gusto, al 494 o algún otro más que quiera venir, nos avisa antes, miren que voy, nosotros lo esperamos, lo hacemos pasar. Sí, porque además yo creo que voy a cumplir 88 solo una vez. ¿Seguro? Sí, el 88 una vez. Y te vamos a tener para el 89 y creo que algunos más. Porque la otra vez preguntándole, che, ¿cómo venía el tema genética en tu familia? Y me comentó que el padre a los 96 era. Sí. Todavía andaba cortando árboles, ¿no? Le gustaba cortar las ramas de los árboles en el jardín. 96. Así que el hombre de genética viene bárbaro. Así que bueno, creo que lo vamos a tener unos cuantos años más. Y vamos a seguir haciendo este tipo de programa para divertirnos, por lo menos. El 069 dice, buenas noches. Señor Héctor Amodio Pérez, Horacio Lamparielo, yo, Sandra, Dos Santos Vique, desempeñé trabajo en fábrica y debe estar escribiendo todavía, sí, está escribiendo el 069, lo vamos a terminar de leer en un ratito, capaz que lo reiteramos. Don Amodio, ¿tiene mensaje, veo? ¿Quiere leer alguno? No. Bien. Porque eso se lo están llegando al celular personal. ¿Algún amigo que nos está escuchando? Un compañero que estaba en Punta de Rieles y lo sacaron porque venían las mujeres. ¿Ah, sí? Sí. Terminamos en el Florida, dice. Mira vos. Ahora, yo les voy a contar algo. Amodio cuando vino tenía muchos, no digo enemigos, enemistados con él. Ahora, ustedes no saben la cantidad de enemistados que ahora no son necesariamente amigos, pero tienen diálogo permanente. Y le han reconocido. La gran mayoría de ellos les han dicho que prefieren no decirlo públicamente. Es una decisión muy personal. Hay otros que no. Sí, a mí no me gusta mucho, pero... Pero, a ver, es la forma de ser del individuo. Hay que respetarla. No somos todos iguales. Gracias a Dios, desde mi punto de vista, mejor ser así, con diferencia. Si no, sería un mundo muy aburrido. Yo ahora le voy a pedir a que nos muestre una foto que inauguró el Ministerio del Interior.
que vamos a demostrar que este es un país gobernado por no solo ineptos, sino burros y gente que no controla pero gana el sueldo. El Ministerio del Interior en la Ciudad Vieja, en la Plaza Matriz, puso un tótem para que uno cuando tiene un problema grave, que parece que la Ciudad Vieja de noche está jodida, les adelanto, el centro también y el cordón donde estamos nosotros, ya las caritas han cambiado. O sea, vamos empeorando, ¿no? Y mire que conocemos bastante el barrio. Entonces hicieron todo, una parafernalia bárbara, y tocaban el botón, sonaba la sirena, ¿no? Del tótem, para que tiene una cámara, que tiene, graban los videos 360 grados, está todo muy lindo, ¿no? Ahora yo quiero que observen ese tótem y vean claramente el escudo de la patria, el escudo de la República Oriental del Uruguay, cómo está dibujado y pintado en ese tótem. Y luego le vamos a pedir a Javier que nos ponga, y si es posible, uno contra otro en la misma pantalla, el escudo nacional, el verdadero escudo nacional, porque ese otro es yuto, el Ministerio del Interior. Entonces, si ustedes observan eso, se van a dar cuenta que estamos en el país de la mentira. En donde aparece un fondo blanco, debería ser a la inversa del fondo azul. Y ustedes dirán, bueno, el tótem está pintado de azul y les quedaba mejor pintarlo de esa forma, porque era transparente. No, porque si ustedes observan, el sol está pintado de amarillo. Por lo tanto, los colores se pueden usar correctamente en el lugar que deben. Tienen todo invertido el escudo de la patria. La gente ahí los entrevistaba, nadie se daba cuenta hasta que las redes sociales, gracias a Dios, hoy existen y nos abren los ojos y nos enteramos de cosas que antes no nos enterábamos mucho más rápido, que le ganan por lejos y varias cuadras a los canales de televisión, a los informativos de los canales abiertos, que son grandes dependientes de papá Estado, por la publicidad y por el tener las frecuencias para transmitirlos, porque ellos son simplemente algo así como inquilinos. Y bueno, y ahí ustedes lo que están viendo realmente, están viendo la desidia de este gobierno. Y yo les voy a pedir ahora pasar a un pequeño corte, que creo que tenemos un invitado, que no es un invitado, pero lo vamos a ir a recibir. Vamos al corte. El otro también, el de Álvaro. Estamos al aire. Bueno, ya estamos. Estamos al aire. Y Ya con estamos. Alvarito, que se acaba de bajar de buquebús, Sí, el aparecido. le quedaba medio cerca, ¿no? Igual Sí. tampoco vino en taxi, vino corriendo, pero, ¿cómo vino? Claro, no. Con Buquebus le recomiendo que no arreglen ninguna cita con nadie porque Llegamos tarde. llegamos siempre tarde. Bueno, está acá. Estoy Ya acá, volvió. no, y no quería faltar en el programa 250, Exacto. que no es poca cosa. Cuando empezamos hace 3 años esto, nadie iba a pensar que íbamos a poder estar 250 programas al aire y ahora no sé cuántos. No, y seguiremos. Sí, Estábamos sí, hablando sí. de eso. Porque al principio comentamos que hay veces que tuvimos que suspender algún programa, no Sí, tuvimos. claro. O sea, estamos en 250 y podían ser más. Sí, claro. Y nos Sí, tomamos sí. el receso que estábamos hablando de hacer hasta el 22. En enero, sí.
este mes y volver en febrero. Estamos organizando la cuadra ya. ¿Vio cómo es eso? Sí, yo me preparé como Rubel escribía y esto en Estados Unidos. Y después esto se publica 150 o 200 años más. Yo hoy pude anotar estas cosas de lo que quería hablar. Bueno, espere. Acá te voy a leer unos mensajes cortitos. Bueno. Así estamos con Álvaro. Acá el mensaje 069 dice que había trabajado en una fábrica de dulces, el establecimiento Valentín Martínez y compañía, en Camino Mendoza y General Artigas, al fondo de la unidad 4 de caballería, motorizada, mecanizada. Había presos, desempeñaban tareas con custodia militar, no nos molestaban, íbamos caminando, jamás me molestaron ellos, carpían y distintas tareas realizaban. Después dice un saludo, quizás puedan conseguir alguna documentación. El jefe era el señor Laureiro y Jerónimo Hoffman, mayor entre 1976 y 1978. Es la información que puedo transmitirles. Gracias. Muy bien, después tenemos otro que dice... Álvarez Petraglia dice, pregunta, ¿era del MLN? Al decir compañeras, lo sigo en diferido. Dice. Entonces, el 123 dice, buenas noches, no me los pierdo y menos los relatos históricos de Amodio. Impresionante, gracias Horacio. Y bueno, ahora cuéntenos un poquito su viaje. Y... Lo veo bronceadito, estuvo tomando sol, hizo camping, campo. No, que había un sol fuerte. Te quiero comunicar a los televidentes, bueno, ellos ya saben, ya está el documental con, digamos, desde que empieza hasta que termina, con toda la documentación colocada, dónde van las entrevistas, dónde va todo, ya está. Nosotros ahora, va a llegar mañana o el sábado, lo vamos a ver. Seguro que por separado y después todo junto. Vamos a ver la versión en bruto. Claro. Después que se aprueba la versión en bruto, pasa a lo que se llama el arte. Sí, eso es una cosa, pero nosotros no podemos dejar pasar el bruto porque ahí es nuestra última oportunidad de decir esto no puede ir, esto sí, esto está bien, esto no. Y bueno, y hay algunas cosas para hablar con ellos, para discutir que traigo de allá, de la posibilidad a dónde puede ir esto, etcétera, pero es una cosa que tenemos que decidir. Les quiero agradecer todo el apoyo que me dieron todos estos días, porque fueron jornadas agotadoras. Tengan en cuenta que esto no se editó en el microcentro ni nada, se editaba, tenía 1 hora y media de viaje para ir y otra hora y media para volver, con un tránsito imposible, como acá, o peor que acá, muchos más autos, mucho más grande, todo, y con calles cortadas igual que acá, ¿no? Sí. No se salva. Me salvaba el subte, que es lo mejor, porque ese no toca bocina, sale derecho y no tiene nadie adelante. Y eso que agarraste el subte que te alivianaba bastante, si no la hora y media eran 3 horas. Sí. Porque el subte... Sí. Bueno. Sí, el subte suple 30 minutos de taxi, de repente lo suple en 12 minutos. Y bueno, es lo que les puedo decir, nosotros lo vamos a ver y... Le quiero decir que hubo que eliminar mucha cosa porque nosotros teníamos miles de documentos para poner. Pero igual esos documentos irán en el libro, los podemos desarrollar. Se dejó también información calificada que nosotros entendemos que es muy valiosa, pero el problema es que hay cosas mucho más valiosas. Y entonces ahí de repente no acertamos o sí acertamos de la que tiene que ir y la que no tiene que ir. Claro. Ahora ellos lo van a ver y me van a decir, pero en realidad yo si iba a hacer un movimiento, ninguno de nosotros tres hace un movimiento sin antes consultar en el grupo y ahí siempre alguno puede aportar algo más de la idea que lanza alguien, uno de los tres, y siempre se mejora. En la medida de lo posible se intenta, por lo menos. Sí, claro. A veces sí. Y bueno, y además
ahora viene esta parte que va a ser brava porque somos los tres muy puntillosos. Medio jeringas somos. Y nos gusta que esté todo perfecto y a veces hay detalles de cosas, de notas o de animaciones que van, que hay que revisarlas bien y tener mucho cuidado. Y ver qué es lo que se resalta, qué es lo que se muestra, porque cuando pasan el tiempo que el otro día nos avisó Álvaro que estábamos manejando, ya estábamos en 2 horas 40 minutos, más o menos, 2:31. Son 151 minutos. 151 minutos. Entonces es un largometraje documental, sí. ¿no? Por eso es lo que tenemos que discutir, a ver qué hacemos ¿cómo hacemos? ¿De quién más? Está bien. Yo tengo traje alguna buena cosa que puede salir y bueno, y entonces ahí tenemos que tomar algunas decisiones. Está bien, veremos. Pero lo primero es verlo, ¿no? Ir por paso. Y claro. Después que se diga, bueno, todo lo que está bien, hay que decir esto se resalta, porque hay que, a la parte de producción de lo que sería, cómo se va a ver la película, porque es una película de tipo documental, pues es una película, hay que decirle, bueno, esto hay que resaltarlo, para nosotros es muy importante, todo lo que está es importantísimo. Por eso quedaron cosas afuera. Claro. Sí. Si no, iban más cosas adentro. Sí, podríamos tener 6 horas de lo que pasa es que de las cosas. Yo siempre lo dije desde el principio, esto es una película de tipo francesa, europea, donde en 2 horas, 2 horas y media, te van a contar la historia de 70 años. No es una norteamericana que son un fin de semana en 2 horas, 2 horas y media. Estos son 70 años. O sea, actores, por decirlo así, importantes que se van a mencionar, son muchos. Se habla de mucha gente, ¿no? Sí, claro. Esto no es chiste. Exacto. Porque es la única forma de que se pueda llegar a ver un poquito de luz de verdad. Nunca sabemos toda la verdad. Sí. Que ese es el otro gran problema, ¿no? Nos molesta hasta a nosotros llegar y decir hasta acá, y nos genera duda y hay que dar las opciones. Ahí está, pero mire que además otra cosa, más del 70% de la información que tiene el documental es de Argentina. Es decir, acá no hubo casi, bueno, para pedir los archivos tendríamos que votar, decir acá los tres que votamos a un partido y entonces capaz que no dejan ver alguno. Y eso creo que es lo que tiene más valor porque estos episodios ocurrieron en Argentina y a nosotros nos recomendaron ir de lleno a los asesinatos de Michelini, de Gutiérrez Ruiz, Guaylo y Barredo, pero nosotros no podíamos ir al fondo del asunto de primera porque eso pasó porque pasaron muchas cosas de la historia. Nada pasa porque sí. Claro, nada pasa porque Nos sí. querían transformar en una película de fin de semana. Sí, vayan al asesinato, secuestro, asesinato y un poquito después. Dijimos, no, esto no fue solo por eso. Esto tiene toda una historia. Porque si no, no sabés por qué fueron asesinados realmente. Y lo que buscábamos nosotros era tener la certeza, que la tenemos, pueden faltar cosas, de por qué realmente fueron asesinados. Sí, ahí está. Y el documental tiene documentos de hace 50, 60 años que se vienen coleccionando hace 30 años. Hay mucha documentación que incluso no había salido hasta ahora y la teníamos. Hay muchas entrevistas que con Horacio empezamos a hacer en el 2011 a pedal y bueno, ahora hicimos para cine, pero las de a pedal, hay algunos de los que entrevistamos a pedal que ya fallecieron y que han dejado su testimonio y que... A pedal les van a mejorar la calidad. No sé si la lograrán, pero lo que se dice ahí adentro y la imagen de la persona, olvídense. Y hay otras que tenemos, pero que no van específicamente al tema magnicidio, Michelini, Gutiérrez Ruiz y los otros dos uruguayos. Son aleatorias. Que están al costado, que no pueden ir, porque si no, si poníamos eso, era relatar la historia de la guerrilla, el mundo bipolar, primero, la guerrilla en el Uruguay, en los aledaños, y la dictadura. Era espantoso la cantidad de... Eran horas y horas que no se pueden hacer porque ahí sí se transforma en un gran lío. Y hacer un documental por episodios no es fácil por un tema de presupuesto. Sí. Si no, sería bárbaro. Sí. Nosotros si hubiéramos tenido presupuesto, esto ya estaba
casi pronto, diría yo, ¿no? No, y hubiéramos hecho una serie. Una serie, claro, sí. Y haces la del primer año y ya te preparas para el segundo año y después para el tercero, porque tú te haces una serie de 4 años. Y no es además solo lo de Michelini y Gutiérrez Ruiz, sino que del 73 al 76 en Argentina estaba el MLN, estaba el PVP, todo eso va. ¿No? Claro, pero a ver, esa es parte de la razón de por qué en la Argentina murieron uruguayos. ¿Está bien? ¿Por qué mueren los uruguayos en la Argentina? Y porque se juntaron con algunos que no se tenían que juntar. Los que no se juntaron, no los mataron. Y no es que no los querían. Sí. Había muchos que no los querían, que los odiaban, pero no los mataron. Sí. No. El odio no llegó hasta tanto. La sangre no llegó al río. Sí. ¿Está bien? Está. Sí. No llegó al río la sangre. Es así, tal cual. Sí. Nosotros nos entendemos, ustedes lo van a entender cuando vean la película. Cuando vean la película y dicen, pero mirá este hombre tan importante en la República Oriental del Uruguay, que resulta ser que lo querían de cualquier forma traer preso, cocho, pero a este no lo quisieron matar nunca, ¿no? Sí. Entonces, como dije hace unos programas atrás, los malos no van a ser tan malos y los buenos no van a ser tan buenos. Sí, y también le quiero agradecer a quienes creo que van a ver el documental y a todos los que nos han apoyado en todo este tiempo. La compra de los libros, por favor. Ahí está, el gran agradecimiento, todo el trabajo, por todo el esfuerzo que también han hecho ustedes. Y lo quiero decir públicamente porque hoy se lo dije a alguien y me dijo, no seas malo. No me podés decir eso. El mejor premio o el Oscar para mí será que el documental salga, nada más que eso. No quiero ningún premio, quiero que salga porque ese sería el mejor premio que recibiría. El tema es que ustedes lo vean. Yo les puedo garantizar que de la misma forma que muchos televidentes nos ven y nos siguen y nos difunden los programas nuestros, que son programas largos, sin corte, que muchos televidentes nos dicen, pero ¿por qué no lo cortan? Bueno, ahora lo estamos mandando cortar según el temario y la gente lo está agradeciendo. Está más contento. Bueno, nos van a agradecer porque dicen, no, porque ustedes cuentan la verdad y dan argumentos para que sea verdad. Porque vos tenés que decir esto es así, y por eso creemos que es esto. No es que pintamos solo una parte de la película y la otra no la contamos. Lo que hace Amodio, relatando todo esto, pudiendo decir la gente, pero eso que le dijeron de Amodio capaz que es cierto, porque siempre pasan esas cosas. Y el hombre se anima a hacer eso. Sí. No cualquiera lo hace, bueno, ¿no? Yo respeto mucho esa actitud. Qué cachafaces los que estaban con Emiliano Botelo, ¿no? Mazarovich es un bocón que se hace el listo hasta que queda mano a mano con alguien. Se pasó. No. Bueno, pero eso que pasa, cuando se vea el documental, o sea, se vea la película, que es una película que va a ser extensa, veremos la forma en que sale, pero ya estamos en 151 minutos. Ustedes lo que van a ver es que van a decir, pero entonces todo lo que me contaron no era tan así. Capaz que parte sí, porque el gran problema que hay, que el ser humano tiene esa capacidad de no de mentirte 100%, capaz que te miente un poco y un poco de verdad, y en la media verdad te engatusa. He dicho varias veces que este documental puede llevarnos a que no tengamos muchos amigos, de ningún lado. Pero aquellos que buscan la verdad van a ver que no van a ser necesariamente amigos nuestros, pero nos van a reconocer que dicen, a mí me encanta la verdad, aunque duela, ¿no? Sí, y va a doler. Y acá varios van a quedar colgados del pincel. Y creo que va a hacer un cambio. Esto va a ser un cambio. Porque después va a empezar otra gente que tiene que reemplazarnos a seguir contando la verdad. Aunque nosotros cuando empecemos con esto, como somos muy meticulosos y nos gustan los líos, seguiremos con alguna otra película. Sí. Más de una. O más de una. Bueno, no lo interrumpo más, Alvarito, que usted recién llegó y nos va a contar bastante. No, lo que quería comentar, porque me llamó mucho la atención, es la noticia que publicó hoy el Semanario Búsqueda. La tengo acá abierta, esperándolo. Transmisión de pensamiento. Ahí está. Y realmente ¿por qué me llama la atención? Creo que el MPP no puede seguir manipulando a la gente con este tema, ¿no?
Pero vamos a contarle a la gente lo que dice Búsqueda, porque lo que dijo Búsqueda todavía la mayoría no lo conoce. Búsqueda dijo el día 4, o sea, hoy, figura como hoy, 4 de diciembre, sí creo que fue el 4, ¿no? A ver, déjeme ver. 4, perfecto. Orsi planteó, dice, al presidente de la Suprema Corte preocupación por la salud de los militares presos en Domingo Arena. En una reunión reservada, el mandatario mostró informes del hospital militar sobre una decena de presos de edad avanzada recluidos por crímenes cometidos en la dictadura. Explicó que los reportes fueron enviados por la ministra de Defensa y que su intención fue consultar a la Corte cómo debería proceder. En líneas generales es esa, ¿no? Sí. Bueno, en realidad fue la ficha de cada uno y los que están más deteriorados de salud en Domingo Arena. Bien. ¿No? Un informe del director. Sé que llegó al comandante y no sé si llegó a la ministra. Lo cierto es que si llegó a la ministra, hay algo que no me asombra un poco, que el presidente no sepa qué hacer con eso. Cuando los ministros hacen los informes es para leerlos y para tomar alguna decisión, ¿no? No ir a hablar con alguien para nada menos que con el presidente de la Suprema Corte de Justicia. A ver. Y ¿sabe por qué me llama la atención? Sí. Porque esto lo metieron 6 meses después, ¿no? ¿Y por qué 6 meses después? El doctor Julio María Sanguinetti también hizo gestiones ante el titular de la Suprema Corte de Justicia. Por esa misma fecha. Ahí está, sí, ahí está. Y sin embargo, ¿salió en algún lado? El expresidente de la calle Herrera también. En otro lado, en la Fiscalía. En la Fiscalía. ¿Y ustedes lo vieron en algún lado? Bueno, pero esto lo filtraron hoy pensando en algo, en una estrategia. Y bueno, yo vi algunos comentarios hoy que agradecían a Orsi, a Mujica, etcétera, etcétera, con este tema. En realidad, voy a decir cosas que seguramente no le van a gustar a mucha gente, pero las voy a decir porque hay que decirlas, porque si no, no tiene sentido todo esto. Esta manipulación sobre este tema, cada vez que tengo un problema, meto algo así, ¿no? El gran responsable de que estén presos allí tiene un nombre, y ese solo nombre, José Mujica Cordano, que no tuvo lo que hay que tener cuando pasamos mal la pelota en la cancha y para dar vuelta al resultado hay que poner otra cosa, ¿no? Eso que ustedes saben. Y no, el Partido Comunista lo atropelló y él se rindió. El Partido Comunista y el Partido por la Victoria del Pueblo. Es más, 2 coroneles fueron a hablar con él a su chacra cuando era presidente y le dijeron, Pepe, ¿qué vas a hacer? Porque se conocían de antes, ¿no? No eran Pepe, ¿qué vas a hacer para que el Partido Comunista no nos rompa más los huevos? Y dijo, no puedo hacer nada porque me desclavan el gobierno. Es decir, él era el presidente. Por lo tanto, para Blanca Rodríguez, que las políticas de Estado comenzaron con el Frente Amplio, yo lo que conozco que empezó con el Frente Amplio es el desconocimiento de la voluntad popular. Eso sí, le doy la derecha. Lo que sí que ahora, ¿qué van a hacer? Están alentando votar una ley que no van a votar. Porque ¿qué va a hacer el MPP? ¿Va a votar o no va a votar? ¿Se la va a votar a los blancos y los colorados? ¿Van a hacer lo mismo que en el año 86, cuando el general Sereñi le presentó a Julio María Sanguinetti, presidente de la República, y a Wilson Ferreira Aldunate, presidente del directorio del Partido Nacional, suspender eventualmente los juicios que podrían darse a los militares por violaciones a los derechos humanos 1 año y después ver? Era como los alquileres, ¿no? Una cosa así, ¿no? ¿Y cómo se lo planteaba? Nosotros presentamos la idea, dijo Sereñi, pero la votan los blancos y los colorados. Nosotros lo único que vamos a hacer es, además de presentar la idea, es decirle a las bases que no los castiguen tanto. ¿Van a hacer lo mismo ahora? Cuando en realidad el que generó este problema es el Frente Amplio. Porque no hay duda de todos los que están presos allí, que por los delitos
que hoy faltó, no pudo faltar el comunicado de los familiares de los desaparecidos, dice contra el presidente. El presidente se puede reunir con quien quiera, es el presidente, no tiene que pedirle permiso a nadie ni hablar, y lo que habla, lo habla, porque es el presidente. Es decir, no se pongan dueños de algo que no son, ¿no? Y además, en el comunicado ponen que los delitos no son delitos. No hay nadie preso por delito de lesa humanidad de los que están allí. Pese a que Percivale lo dice reiteradamente. Después, Mujica es tan responsable que no solo fue por el Partido Comunista, porque Mujica sabe cómo es esto. Porque Mujica participó en la negociación de la ley de caducidad. ¿Cuándo fue esto? En el año 1986, en la casa del entonces ministro del Interior, Antonio Marquesano, se reunían. El método de trabajo ya lo contamos, pero lo voy a volver a reiterar. Había una mesa, no iban todos juntos, iban de un partido y de otro, y se llevaban el papelito que había de la idea que había dejado el otro y dejaba el suyo allí. Así era el intercambio. Y allí acudieron, más allá que el dueño de casa, Antonio Marquesano, acudieron por el Partido Nacional Wilson Ferreira Aldunate. Por el Frente Amplio fue variado, ¿no? Fue el general Sereñi, fue Ronnie Arismendi, fue Macera. Y por el MLN, porque todavía no estaban en el Frente Amplio, fueron Marenales, fue Manera Lluveras, y por afuera, en los boliches, o donde quieran, Mujica y Fernández Huidobro mantuvieron encuentros con, también, en algunos casos, con el doctor Marquesano. Y a ver, y acá voy a dar una prueba de que esto es así. Y Lucía Topolansky lo sabe, porque iba circulando en la calle, ahí en la Ciudad Vieja, donde el doctor Marquesano tenía su estudio, y ambos cruzaron para saludar afectuosamente a Marquesano. Y ese saludo es porque provenía de aquel momento. Es decir, que Mujica sabía todo esto y sin embargo se rindió. Tanto que se rindió que ahora, yo les voy a leer esto porque justo lo tenía el libro, y que acá quien está a mi lado va a decir que esto es cierto porque fue producto de su juicio, ¿no? Que es la rendición del PP. En el juicio que involucró a Amodio, dijo esta frase que voy a leer, relacionado con este tema, ¿no? Al hombre de la calle lo hastía todo esto. Yo soy viejo y para mí la dictadura de Terra estaba en el pasado, a las nuevas generaciones no les importa esto. A algunos viejos lo podemos tomar como tema central. He vivido bastante por burro que sea. Alguna cosa tengo que saber. No importa que haya sido presidente y el niato ministro. No fue por ser tupamaros, sino a pesar de ser tupamaros. El pueblo no le da pelota. Sabemos, o en realidad el término no se usa, puede ser somos o estamos. Un puñado que está en eso. Mi cabeza funciona para adelante. Me cuesta. Me pegan de la derecha y la izquierda. Me preocupa la gente, pasé bastante desafortunado con los militares. Y así no hay reencuentro de la sociedad uruguaya. Hay estúpidos que cobran las cuentas del pasado y qué problema le vamos a arreglar a la sociedad uruguaya. Hay otros problemas. Yo no tengo la fuerza para convencer ni a mis propios compañeros. Creo que esto es lapidario. No puedo hacer absolutamente nada. Y después, yo podría, a ver, yo le voy a decir, primero al Poder Judicial, después a la Fiscalía y después a todo el sistema político. Si yo agarro, emulando a Mujica, la Col 45, voy a decir un banco porque tengo que nombrar un banco, voy al Banco Santander, entro, robo el banco, me llevo un montón de plata, ¿no? Bueno, pasado el tiempo, a la fuerza de seguridad soy detenido. Y entonces, cuando me van a acusar, el fiscal de turno, pongamos Percivale, dice, la plata de Alfonso
No, la plata de Alfonso no es, la plata es del Santander. Entonces, ¿cómo pueden, si les pregunto de verdad, si no les da vergüenza que Percival le ponga en sus sentencias la plata del PVP y la casa de Punta Gorda del MLN? ¿No les da vergüenza eso? Porque la plata del PVP no era, la plata era dejar, no era ni de los militares, que se la quedaron 5 millones después y se lo repartieron, y Gordon se llevó también su canasta. Seguro, para eso trabajaba. Seguro, claro. Si el hombre trabajaba por plata. Seguro, él cobraba, ¿no? por hacer eso. Y entonces, no era ni del PVP, ni de lo... Era de... Y el dinero para comprar la casa del MLN, como dice Percival, era de los secuestros en Argentina, ¿no? Entonces tampoco era, no se sabe si era de Samuelson a uno que secuestraron de una empresa multinacional en Argentina y que se llevaron 15 millones de dólares, que al día de hoy son cerca de 90 millones de dólares. 6 veces más. Seguro, claro. Entonces... creo que esto está bastante mal. Pero un poquito. Sí. ¿Me deja meter una cosa de Orsi? ¿Cómo no? Para no saltar de Orsi. No, a ver, ahora cambió. No, pero escuche esta parte, porque yo se lo comenté antes de empezar a Modio. Ahí después un titular del País de hoy dice: Orsi confirmó que se reunió con el presidente de la Suprema Corte por presos de Domingo Arena. Ni preocupación ni nada, dijo el tipo. El presidente de la República aseguró que únicamente le llevó unos informes de sanidad militar sobre la salud de algunos presidiarios y negó que tenga algún vínculo con un acuerdo con Cabildo Abierto. Recordemos, Cabildo Abierto le ha dado los votos en algunos artículos del presupuesto jodidos, por decirlo frase, ¿no? El presidente de la República, llamado Orsi, se refirió este jueves a una reunión que tuvo a mitad de año con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez, que hasta el momento se había mantenido en reserva. Según dijo, la cita fue para entregarle un informe de sanidad militar referido a presos en la cárcel de Domingo Arena, donde hay procesados y condenados por crímenes vinculados a la última dictadura cívico-militar. En una rueda de prensa, Orsi confirmó, como adelantó Búsqueda en su edición de este jueves, que tuvo una reunión con Pérez por este tema, pero negó haber manifestado algún tipo de preocupación por la situación de los presos en esa cárcel. Así que el botija... Orsi, el presidente, era che pibe. En vez de fue a llevar un informe. No vamos a hablar del informe. Orsi, no sea malo. Cadete. Era el che pibe. Lo agarra el secretario de la presidencia y lo agarra el prosecretario, el triunvirato, y dice: che pibe, llévame este informe a ver qué opina la Suprema Corte de Justicia. Pero esto da vergüenza. Es mejor asumir que el tipo quiere arreglar el problema o quiere decir que lo está queriendo arreglar para decir: yo hice todo lo posible, muchachos, pero no pude. Gracias por el voto. Esto lo digo yo. ¿Está bien? Yo me fui a reunir, dijo el presidente, con el presidente de la Suprema Corte de Justicia porque tenía un informe de sanidad militar que, como no sabía cómo proceder, el señor presidente de la República no sabía cómo proceder. ¿Qué es lo que había que hacer? Si había que enviarlo a la Suprema Corte o cómo era el mecanismo. Voy y le pregunto. Me dijo que eso lo resuelve cada uno de los jueces. Este tipo nos toma de pelotudo. No sabía qué hacer y se le ocurrió pedir una entrevista. No molestes al presidente de la Suprema Corte para preguntar qué hacer con un expediente. Vos tenés un montón de gente que te asesora en la torre ejecutiva. Sí, sobran. Y que saben de este negocio. Sí. Y después sigue peor. No manifesté ni preocupación ni nada. Institucionalmente tenía algo que resolver y lo hice con quien correspondía, puntualizó el presidente de la República. O sea que no le preocupaba un carajo lo que le había llegado. Así que eso va dirigido a los que hoy algunos se están comiendo el síndrome de Estocolmo. ¿Está bien? Se lo están masticando duro el síndrome de Estocolmo y dicen: qué bien el muchacho, ¿no? Que fue algo medio parecido y sutil lo que estamos diciendo de Álvaro, referido a quién fue el principal culpable del lío. Seguro. Fue Mujica, ¿no? Sí, claro. Este es el che pibe de Mujica es este. ¿Cuándo se derogó la ley de caducidad? En el 2011. ¿Quién era el presidente de la República? José Mujica. Y entonces, ¿cómo hoy le estaban agradeciendo a José Mujica por lo que había hecho, no sé con quién? Que había, no sé, con Manini, no sé con quién, ¿no? Sigo. El semanario informó que Orsi pidió la cita en junio y concurrió a la sede de la Suprema Corte de Justicia en Plaza Cagancha para la reunión. Allí mostró informes médicos que mencionaban la presunta
presunta delicada situación sanitaria que atraviesan algunos de los presos de avanzada edad. La nota consigna que Pérez le respondió que la Suprema Corte de Justicia no podía hacer nada con esos papeles y que la información debía ser analizada por el juez de cada causa. En la rueda de prensa, Orsi fue consultado acerca de si esta reunión podía tener algo que ver con un eventual acuerdo con Cabildo Abierto, cuyo líder, el excomandante en jefe del ejército, Guido Manini Ríos, ha reclamado la prisión domiciliaria para los procesados y condenados. Orsi mostró sorpresa por la pregunta. Dijo, entrecomillado, por favor, ¿no? No sé de dónde sale eso. Ese tipo de análisis lo hace usted, le respondió al periodista. Y luego añadió, nunca dije nada de eso y me sorprendió cuando lo preguntó. Me llama mucho la atención. Y acá cortan con la noticia porque debe estar en tránsito. Seguro, el periodista le preguntó algo que todo París lo sabe. Todo el mundo en la calle se habla de esto. Sí. Y entiendo que esto, además, ¿por qué digo manipulación? Porque genera expectativa en los que están presos, en sus familiares, y que los quieren tener en Navidad en sus casas. Exacto. Pero nadie va y le dice la verdad. Es más, todos dicen, en el gobierno pasado, sí, en el gobierno pasado tampoco asumieron este tema, claro, porque había colorados y blancos que no lo iban a votar la prisión domiciliaria. Por eso no se puso en el tapete. Y además porque creo que Manini debió poner este punto el primer día en la coalición. Cuando habló, dijo, condición sine qua non esto, y después yo voto, me como cualquier pescado, pero esto, vamos a arreglar esta situación. Pero ir más allá que esto. Negocian por ir presos a domicilio, ¿está bien? Seguro, yo entiendo, la familia está complicada. Seguro, pero eso es un premio consuelo. Pero a ver, acá lo que se tenía que haber hecho en el gobierno pasado era votar la derogación de la ley que aumentó la prescripción, los tiempos de prescripción de los delitos. Porque ninguno fue procesado por un delito imprescriptible. Fueron porque dijeron que entre el 85 y el 90 y pico, el 2000 y algo, no teníamos una democracia plena, pero cobraban el sueldo de los señores legisladores. Eso lo dijo el Frente. Sí, sí. Y porque corrieron para atrás y la llevaron a la dictadura del 68 y estiraron todo el chicle. Eso es lo que tenés que derogar. Ahora, claro, ¿quién se anima a sacar esa ley ahora? Ese es el problema. Ninguno. Hay que entrarle de una vez por todas al bulto del lío. Y este va a ser un problema que se va a extender en todo este gobierno, como ya estuvo, pero ahora mucho más porque se han generado expectativas y porque en muchos casos hay como una vuelta de tuerca en esto. Han salido a hablar personas que no habían hablado de este tema, diciendo que están mal procesados. Y en realidad están mal procesados porque si los quieren buscar por algo, lo podrían encontrar, pero pónganlos presos por algunas actuaciones, no inventando. Por ejemplo, porque esto no es solo local, ¿no? Es internacional también, claro, ¿no? El capitán Trócoli, preso en Italia, ¿no? ¿Qué tiene que ver con el PVP si el FUNA no trabajó con el PVP? Agarraron a 3 en el puerto de Colonia y claro, los agarraron al lado del agua y tenían que ser los marineros, no podían andar el ejército a caballo o los aviones de la Fuerza Aérea agarrando los agarró la Armada. Estuvieron unos días en el FUNA y después pasaron para Ocoa. Bueno, uno ocupó un alto cargo después y bueno, ahí pasaron muchas cosas. Y después, en el caso de Elena Quinteros, no solo no participó, el FUNA participó en una cuerda que fue el capitán Larcebó, que estuvo 3 horas y decía, ¿qué estoy haciendo acá? No sé qué estoy haciendo. La verdad que no entendía bien por qué había que cerrar ese lugar y no sabía quién estaba, a quién iban a... Pero aparte un montón de cuadras. Seguro. No vayan a pensar que la cuerda la hacían en la puerta de la casa, ¿no? Claro, porque además a Trócoli decir que fue a Argentina, como fue, y allá no sé qué hizo, y al mismo tiempo vino y secuestró a Elena Quintero. No participó. Y bueno, y por eso si querían cambiar a Moravito por eso, bueno, está bien. Pero hay que decirlo, porque si no tiene gracia. Hay un reportaje que anda circulando de Capitán Trócoli donde
habla claramente, lo dice él, lo de Moravito, ¿no? Claro. Era... Lo que pasa es que este gobierno y los gobiernos anteriores son timoratos, en decir la verdad. Sí, conocen poco del tema también, ¿eh? No se esfuerzan en rascarla. Sí, no. Yo el próximo lunes voy a traer un tema internacional para demostrar las diferencias de los gobiernos. Sí. Que se refiere a Paraguay. Paraguay tiene una gran relación con Estados Unidos, pero echó un embajador porque se metió en temas internos y ahora todavía lo está correteando. O sea, y son grandes amigos los paraguayos con los norteamericanos. Y no tienen problema en decirlo públicamente. Y lo vamos a charlar otro día. Tenemos el comunicado de llamativa e improcedente, familiares por reunión de Orsi con Suprema Corte de Justicia por salud de represores. El presidente dijo que no manifestó preocupación ni nada, sino que consultó cómo proceder con informes médicos de presos en Domingo Arena. Ahora, yo me imagino, el presidente de la República tiene que ir a molestar al presidente de la Suprema Corte. El presidente de la Suprema Corte correctamente le dijo, nosotros no podemos hacer nada. Lo hará cada juez que tiene independencia técnica. John Pérez dijo... Esa fue la misma respuesta para otros lados también. Claro, ¿no? Pero ahora ¿qué pasa? Acá, ¿sabés quién se está haciendo el festín? El gran problema del frente es este. Me tengo que llevar bien con algunos grupos que son más de ultra izquierda. Y me llevo con los moderados, y porque tienen que mantener esa coalición. Acá el que se hace el festín, si es vivo, es Asamblea Popular. Asamblea Popular, si sale con esto, se los mastica, ¿no? A Orsi, a todos. Y los que no han hablado todavía son los comunistas. Sí. Todavía, esto lleva horas, ¿no? No van a hablar. Ya jugaron. ¿No? Bueno, siga usted. Es así. Bueno, ahora sigue el contexto histórico. El 10, el 12 y el 17. 3 audiencias hay por el caso de Michelini y Gutiérrez Ruiz. Es decir, más contexto histórico, no sé qué va a inventar. Bueno, no sé. A nosotros nos lleva 151 minutos. Si vos querés mandar preso a alguno, esto te van a encajar 70 horas de contexto histórico. Olvídate. Claro, por eso. No están tan mal tampoco. No. Bueno, lo cierto es que va a haber 3 audiencias más y atención, la fiscal, la doctora Ferrero. Hay fotos donde prácticamente le falta al fiscal Percivale, no sé, abrazarlos y darle besos a los testigos que van, que en muchos casos están entrenados con anterioridad. Ese es el gran pecado de las fiscalías hoy. El entrenamiento de los supuestos testigos. Ese es el gran pecado. Sí. A través de eso es que logran procesar gente en todos los rubros, ¿no? Sí. Desde violencia de género a lo que se te ocurra. El entrenamiento es terrible. Tengo algunos mensajes, porque yo soy 2105, que son interesantes. El 260 dice, buenas tardes, saludos a los 3. Les comento que el presidente salió a desmentir esa nota. Dijo que solo presentó el informe del hospital para ver qué trámite tenía que hacer. Es lo que yo te digo, 260. Es el che pibe. El rango del presidente de la República no es para ir a preguntarle, che, me llegó esto, ¿qué hago? ¿Podés hacer algo? Es el che pibe. Otro aspecto que no analizaron es que Orsi comete una violación a la Constitución al pretender influir al Poder Judicial desde el Poder Ejecutivo. Es que es claro. La charla fue mucho más profunda. Lo que salen a decir el presidente de la República y el presidente de la Suprema Corte es el decorado. Yo quisiera preguntar cuánto duró esa entrevista. Sería interesante, porque eso se sabe. Hay cámaras que muestran. Supongo que las tienen guardadas más de 6 meses. Y recién la vieron hoy, ayer. No, recién ahora se enteró búsqueda, que también dijimos algunas cositas de eso. El 629 nos saluda y nos dice buenas noches. El 069 dice, espero cuando terminen con la película y se la pasen a todo el país y luego investigar lo de Charles Carrera y otros más que están guardados, dice. Ponerse para las elecciones 2029, los 3 arriba, no se dejen vencer, van bien. Yo les agradezco. Sí. Yo no sé Amodio, pero nosotros 2 hemos hecho actividad política. Yo la he hecho desde los 17 años. ¿No? ¿Usted la ha hecho en España? Actividad política, partidaria. ¿Y aquí?
Y aquí también. Claro, Fitupa, hice política. Pero partidaria, dije, dentro del sistema Partido republicano. Está dentro del sistema republicano y democrático. La de los Tupa está fuera. Es como la de los botones, fuera del sistema. Bueno, era mi opinión. ¿No? Sabe que es así. Para mí es así. No tanto, ¿no? Pues, la influencia fue importante. Eso es otra cosa. Sí, si tenés fuerza, la influencia es importante. Sí. Eso es fuera del sistema. No querés el sistema. Fuera, tú yo dije, dentro del sistema. Yo dije dentro del sistema. Política partidaria dentro del sistema. Está bien. El 494 dice, el cónsul uruguayo en Argentina del 76, que le niega el pasaporte a Michelini, es el diplomático Gastón Schiarra, de unos pocos 40 años, casualmente casado con la señora Elisa Blanco. Blanco, pariente de Juan Carlos Blanco. ¿Me siguen? Investiguen su relación con Juan Carlos Blanco. Tuvo destinos demasiado importantes él, señor Schiarra, en dictadura. Nosotros tenemos la carpeta de Schiarra que hace un informe a la Cancillería con respecto a esos temas. Hay muchas fábulas también, y los parentescos y todo lo demás, pero la Cancillería, la Cancillería no tanto, pero yo digo, el consulado y la embajada ya se arrancaba los pelos, ¿no? Pedía instrucciones todo el tiempo a Montevideo, era un lío, ¿no? Ahí están, sí. ¿Qué pasa con esto? ¿Vienen los uruguayos? ¿Preguntan por otros uruguayos? Un lío, era un lío doble. ¿Seguro? Primero porque los argentinos, desaparecía gente y los argentinos no le daban información. Llamaban, no le daban. Y también doble porque venían los familiares a decir a ver qué se podía hacer. Y a veces eran hasta informes desesperantes de cosas. Lo cierto, lo de los pasaportes es así, pero es todo un lío que lo vamos a explicar en el documental. Y entiendo que, más allá de lo que se quiera decir, no tuvo una incidencia de fondo, fue uno de los temas más, con el destino final de los 4 que aparecieron asesinados. Yo estoy convencido de lo mismo. El 383 dice, lo estoy viendo y ahora los 3. Contento con el documental. Un abrazo, gracias a Alvarito, Horacio y Amodio, nos dice el 383. Y ahí nos quedamos para leer nada más, no sé si tiene algo más para agregar. No. ¿Qué les parece si nos damos toque y fuga? Seguro, y celebramos con agua, por lo menos. Y 250. Los 250. Y hay que golpear dos veces acá y dos veces acá y dos veces acá. Y con los televidentes también. Y gracias a Javier, que siempre nos banca y nos soporta. Bueno, 2 toques para Javier también. Nos vamos. Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conducen Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello.